Bien, buen día para todos. En la diapositiva verán tres imágenes importantes para el siguiente trabajo. El primero, una persona adulto mayor con su caja de venta de artículos. En la segunda, el espacio público de la ciudad de Bogotá. Y en el tercero, la ciudad de Bogotá. Y esto a modo de introducción de el póster Salud y Seguridad de los Trabajadores Informales en Bogotá, perspectivas desde la pospandemia por COVID-19 hasta la actualidad. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Moreno Chaparro y junto a la doctora Olga Beatriz Guzmán Suárez y la doctora Lady Joana Mogollón Cárdenas, hacemos parte del grupo de investigación, ocupación e inclusión social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y vamos a entrar en materia de esta presentación tipo póster, y es que tenemos que hablar un poco del COVID-19. Con más de 641 millones de casos a 2023 y más de 12.000 millones de vacunas administradas, aún sigue siendo un virus de interés general y de preocupación para mutaciones futuras y actividades de prevención futuras. Y es que el COVID-19 sin duda afectó la calidad de vida y no solo en términos de salud, sino en términos de bienestar, de emocionalidad, del carácter subjetivo que tenemos todos los seres humanos, incluso cuando utilizamos un tapabocas y cuando realizamos cada una de las actividades diarias, como ir a trabajar, hacer nuestras tareas del trabajo y volver a casa. Y es que es esa actividad laboral que nos interesa. Y es que hemos visto y se ha identificado que debido al COVID-19 y a las modificaciones en la calidad de vida, pues nuestra cotidianidad no es igual. Tenemos miedo de hacer algunas actividades, hay necesidades de cambio de algunas de las actividades y que en la actualidad ya con menos rigurosidad se llevan a cabo algunas de ellas. Y es que en un país como Colombia, el 46,8% de los trabajadores es considerado o está categorizado en la economía informal o llamado trabajador informal. Y es que a estos trabajadores, aparte de todas las condiciones diferentes a un trabajador eh, común, legal o con un contrato de prestación de servicios o un contrato directo, pues tiene unas características diferentes. Y en eso nos vamos a centrar en este trabajo, y es entender la nueva normalidad de esos trabajadores informales, cómo cambiaron sus actividades cotidianas y cómo se ven representadas en el ahora, sobre todo entendiendo esas medidas de bioseguridad y de contención, de vacunación y de este distanciamiento. Y es que todos estuvimos en una fase crítica del COVID-19 donde nos aislamos, nos distanciamos, pero luego hubo una flexibilización de las normas, pero ahora, algunos años después, pues todavía quedan algunas cosas por aprender y otras cosas que definitivamente hemos dejado de. El objetivo entonces de este trabajo es reconocer las perspectivas instauradas en la pospandemia por COVID-19 y vigentes hasta la actualidad, sobre todo frente a la salud y seguridad del trabajo de un grupo de trabajadores informales en la ciudad de Bogotá. Como métodos tenemos un diseño que parte de un análisis secundario de un estudio de métodos mixtos. La muestra fue por conveniencia y fue recolectada en tres localidades de Bogotá, y estas se seleccionaron a su vez por su representatividad en la economía informal de la ciudad. Los instrumentos que se aplicaron fue la información sociodemográfica, la escala análoga de salud ECBAS, la identificación de peligros de la actividad laboral a través de la Guía Técnica Colombiana 45 o GTC 45 y una entrevista semiestructurada que nos permitía entender un poco más el fenómeno a comprender y hacer referencia a un abordaje cualitativo. El análisis se hizo a nivel descriptivo, narrativo y correlacional, y para el manejo tanto cuantitativo como cualitativo usamos software R 4.3.2 y en vivo 12. Dentro de los resultados a nivel general tenemos que participaron 191 trabajadores en total
y la mayor cantidad de estos trabajadores, el 52.4, fueron mujeres. En cuanto a la escala de salud ECBAS, que es una escala subjetiva que tiene un rango de 0 a 100, encontramos que los hombres tenían mejor puntaje con un 82 puntos y una desviación estándar de 18.7. Y las mujeres un valor un poco menor de 76.6 con una desviación mayor de 19.7. Lo que es interesante aquí es lo que está en el otro costado y dice, oiga, aquellos trabajadores informales con menos de 10 años tienen un mejor puntaje subjetivo de salud con 88.8 puntos y aquellos trabajadores informales que llevan más de 30 años tienen un puntaje aún menor que el de las mujeres o el promedio de las mujeres, que es 72.7 puntos. En cuanto a los peligros y cambios por la pospandemia, tenemos que hablar y vamos a analizar desde la GTC 45. Encontramos tres grandes grupos. El primero de condiciones de seguridad, entendiendo aquellos riesgos públicos y locativos en relación directa con las superficies y los lugares de trabajo, las condiciones de orden y aseo y las actividades o, bueno, los riesgos relacionados con la delincuencia y los desórdenes públicos. A nivel biomecánico, pues sobre todo con postura y esfuerzo, y hablamos de esa postura prolongada, forzada y los movimientos con esfuerzos sobredimensionados. Y a nivel psicosocial, sobre todo con las jornadas de trabajo. Es decir, no hay horarios fijos, no hay espacios de pausa o rotación, y como tal no hay un tiempo establecido o un cronograma. ¿Qué quisiera que nos lleváramos de esta diapositiva? Pues nosotros todos vemos que los trabajadores informales están en plazas, están en la calle, están a merced de los riesgos públicos, de las motos, los vehículos, la ciudadanía en general. Están en un espacio donde pueden haber condiciones de aseo y orden, pero en muchos de estos casos no ocurre y están a merced también de los riesgos de delincuencia y desorden público. Pero aparte de eso, estas personas pues no van a tener un horario, van a tener que cumplir una meta mínima para poder vivir o para poder tener una actividad tranquila o habitual dentro de su puesto de trabajo. No van a tener pausas, sino siempre van a estar pendientes de poder vender o de poder ofrecer o de poder hacer alguna actividad directamente relacionada con pues la informalidad y finalmente pues están sometidos a estar mucho tiempo sentados, con mucho tiempo de pie o van a hacer algunos movimientos o esfuerzos sobredimensionales. Pero nosotros hemos visto que hasta el momento esta identificación de riesgos tiene que ver con la pospandemia. ¿Y qué tiene que ver con ella? Y allí vamos a hablar un poco de tres puntos adicionales. Las condiciones de higiene, el distanciamiento social y la manipulación de alimentos. En las condiciones de higiene, ¿qué encontramos? Pues que hay una disminución del hábito de lavado de manos, algo que nosotros habíamos encontrado en el inicio de la pandemia, pues ya no está tan presente en las jornadas habituales de trabajadores informales y que el uso de tapabocas solo está presente si hay una condición de salud de base. Digamos que esto puede ser un punto relativamente positivo y también la gente lo relaciona con las actividades que tienen que ver con interrelacionarse con el público o estar abiertos a la atención al cuanto al distanciamiento social, pues ya no tenemos un distanciamiento social. De por sí los colombianos y nuestra cultura promueve un poco las relaciones sociales cercanas y pues un poco de distanciamiento social nos podría ayudar en esa parte anterior que veíamos de los riesgos, sobre todo con el orden y el aseo. Y en esa misma línea, pues la parte de manipulación de alimentos, y es que hemos visto que se mantienen niveles de limpieza e inocuidad, sobre todo en la venta de algunos alimentos en calle. Como conclusiones, pues lo que vemos desde las diapositivas de resultados es que hay unas nuevas relaciones con con la salud y seguridad laboral de los trabajadores informales.
Ratificamos unos riesgos antiguos que ya los habíamos identificado, que todos conocemos y que todos vemos en nuestro día a día, pero también vemos que estos se pueden ver modificados o se pueden ver eh, proyectados o potenciados o mejorados o incluso también restringidos o afectados por las nuevas perspectivas, como la higiene, el distanciamiento, que pueden generar unos cambios importantes. Esta es la bibliografía como tal seleccionada para esta presentación. En el último punto encuentran el artículo publicado en la revista brasileña de Medicina del Trabajo. Muchas gracias a todos y eso es todo. Gracias a todos.